Muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro curso, nuestra serie de temáticas en torno a la resurrección del Señor Jesucristo, evidencias de la resurrección. Ya es la tercera sesión que estamos arrancando y les agradezco que hagan el esfuerzo por conectarse. Qué bueno que están ahí una vez más y nosotros con el gusto de estar desde aquí, desde casa, su casa, aquí en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, en España. Gracias por estar entre nosotros. Recuerden, hablar de la resurrección del Señor Jesucristo es hablar del suceso más importante, no solo del cristianismo, sino de la raza y realmente para la humanidad, de la raza humana, para la humanidad entera. Porque esto verifica, esto demuestra, esto constata, ¿cómo poder decirlo? Esto certifica que Jesús de Nazaret es quien dijo ser. La diferencia entre el cristianismo bíblico narrado en el documento histórico que llamamos la Biblia, la palabra de Dios, y cualquier otra religión que ha surgido en el mundo, está de verdad fincado en el hecho de que Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día, como había predicho, no solamente durante el ministerio que realizó entre nosotros, sino aún eso está registrado en la Biblia miles de años antes que esto ocurriese, desde el mismo momento de la caída, desde el mismo momento en el cual Adán y Eva transgredieron la ley del Señor, el mandato de Dios, tomando del fruto que Dios les había dicho no tomasen. Desde ese instante, al momento que Dios les confronta, promete no solamente la venida de Jesús, sino que Él moriría y por ende también daría vida a aquellos que confiaran en Él. De ahí la importancia, de ahí la trascendencia que nosotros nos fijemos en el hecho de la resurrección de Cristo, que da evidencia a no solamente la obra, no solamente lo que Él hizo, sino que sobre todo que lo que Él dijo, quien dijo ser y lo que prometió para quienes creyésemos en Él es una realidad. Por lo tanto, yo te animo a que verifiques, yo te animo a que te internes conmigo, yo te animo aún que busques más elementos, hay muchos, abundan. El problema está en que muchas veces nos quedamos con lo que alguien dice y ahí para el asunto, pero tenemos que ser conscientes de que sí, este mundo, sí, la gente que nos escucha, a lo mejor ponga en duda este suceso. Sin embargo, hay que decirlo, es increíble, es algo fantástico, es algo que sí, humanamente hablando es imposible. De ahí que si esto se ha verificado, subraya por mucho que quien lo ejecutó es Dios en la carne, esto es el Señor Jesucristo. Por eso, insisto, la importancia de verificarlo, la importancia de ver los elementos y de ver que la mejor explicación de esa tumba vacía, esa tumba que quedó vacía, es el hecho que Cristo Jesús cumplió lo que prometió que haría, volvería a la vida después de muerto. Hemos hablado de varias evidencias de esto y simplemente hago un repaso muy breve, simplemente la señalo para que nos metamos otra vez en ritmo y tomemos de ahí la siguiente evidencia de la resurrección. Hablamos de la fiabilidad histórica de la historia del entierro de Jesús que apoya la tumba vacía. Hay elementos que nos muestran cómo Jesús de Nazaret fue sepultado, como fue predicho no solo en la Escritura, sino como lo realizaron José de Arimatea y Nicodemo. También hablamos de el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús, que se atestigua de forma múltiple en fuentes muy tempranas e independientes. No voy a repasar lo que dijimos en ese entonces, porque si no nos tomaremos todo el tiempo. También la tercera evidencia, la frase el primer día de la semana. Esto refleja el hecho de que la iglesia empezó a congregarse para conmemorar la resurrección de Cristo ese primer día de la semana, ese día para nosotros domingo que corresponde al día de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero también la historia de Marcos, del Evangelio de Marcos, es simple y carece de desarrollo legendario. Nos muestra los hechos de manera clara, simple y sencilla, y no como algunos intentan hacer ver que la resurrección es una leyenda que se desarrolló a lo largo de los siglos. Desde la misma inicio de la predicación de los apóstoles había el elemento de la resurrección
como elemento que los movió, como elemento de empuje en torno a la veracidad de su testimonio, y que inclusive, como hemos subrayado, ellos temerosos, ellos ahí escondidos en el aposento alto, temiendo por su vida, cuando las mujeres que fueron, y es la siguiente evidencia, que la tumba fue descubierta en primera instancia por mujeres, llevaron la noticia a ellos, no les creían, no solo por el hecho de ser mujeres, por el contexto cultural de su momento, sino sobre todo porque no podían creer algo tan fantástico como lo es la resurrección de cualquier persona, de cualquier ser humano, pero en particular la resurrección del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver hasta dónde llegamos, pero esta sexta evidencia en torno a la resurrección, que tiene que ver con la tumba vacía, recuerden, porque si podemos fincar el hecho que Jesús de Nazaret se levantó de la tumba, bueno, más bien que la tumba donde fue puesto su cuerpo quedó vacía. La mejor explicación que encontramos para que esta tumba haya quedado vacía es el hecho que Él se levantó de los muertos, porque ni que los discípulos lo robaron, ni que simple y sencillamente las mujeres se equivocaron o los demás apóstoles se equivocaron de lugar, satisface la respuesta, satisface y da respuesta al hecho de que esa tumba quedó vacía. Y bueno, vamos a ello. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, y vamos para allá, tengo aquí dos soportes en torno a la Escritura. Y a veces hay polémica, básicamente, en torno a usar soportes electrónicos, como lo que tengo aquí en mis piernas, que es este dispositivo electrónico, como también es el ejemplar impreso de la Palabra de Dios. Recordaremos que cuando se escribió la primera Biblia, o por decirlo así, la primera Biblia, los 10 mandamientos, el soporte era muy distinto. Dios mismo lo escribió en tablas de piedra. Ahora, no era muy práctico llevarlas, pero ahí estaban. Y después, a medida que transcurrió el tiempo y que Dios fue revelando más cosas y que su palabra fue incrementándose entre pergaminos, papiros y otras cosas, también los volúmenes eran muchos, hasta que llegó a la imprenta, y que, por cierto, el primer libro impreso fue la Biblia. Nos dio un formato que a lo largo de siglos ha sido de verdad muy, muy práctico, y ahora tenemos la ventaja de tenerlo en un soporte electrónico. Mi transición a uno y otro ha sido complicada, la verdad me ha costado, finalmente lo estoy haciendo, pero también le encuentro mucho valor en torno a permanecer con el soporte impreso como el que tengo en mis manos, por varias razones. Una, me familiarizo mucho con dónde están las cosas escritas y puedo de una manera muy sencilla insertar notas que veo a simple vista. En cierto sentido, algo así puedo hacer con ciertas cuestiones aquí electrónicas, pero hay otra situación. Por alguna razón, como alguien lo dijo, no recuerdo dónde lo leí, el día que partamos de este mundo, a lo mejor se descompone este aparato, deja de funcionar y todo lo que pude haber trabajado en él, pues se pierda. Pero es interesante que por ahí todavía está guardada Biblias de Spurgeon, Biblias de Wesley, Biblias de otros grandes hombres del Señor que han dejado un legado, porque son Biblias donde no solo estudiaron, sino que sus notas, sus observaciones, sus marcas que dejaron en la Biblia, ahí están. Y en un sentido es un legado adicional que sería interesante y sería bueno que nosotros también nos animáramos a dejar a otros, y que si pudieras ver el ejemplar de la Biblia que tengo en mis manos, pues verás también que subrayo, que pongo una notita aquí, otra notita acá, de cosas que he podido ir viendo. Bueno, simple y sencillamente les comparto esto. Pero ahí Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15, encontramos la sexta evidencia en torno a la resurrección de Cristo. ¿Cuál es esta evidencia? Mateo capítulo 28, permítanme leerles de los versículos 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Y aquí nos encontramos ante la sexta evidencia de que la tumba del Señor Jesús estaba vacía ese primer día de la semana. ¿Por qué lo decimos? Nuestro interés aquí no está en tanto en la historia del evangelista sobre la guardia en la tumba, como en su comentario incidental al final, que dice, y este dicho se divulgó, entre los judíos hasta el día de hoy. Esta observación nos revela que el autor del Evangelio de Mateo, en este caso, estaba interesado en refutar la explicación judía que había sido hasta ese momento ya generalizada en torno a la resurrección. Habían dicho, habían hablado, habían quedado de acuerdo de que iban a decir que los soldados romanos se habían dormido y que en ese momento aprovecharon los discípulos para quitar el sello romano, quitar la piedra, entrar a la tumba, sacar el cuerpo del Señor, robarlo y entonces después decir a la multitud, decir a la gente que había resucitado, armando un verdadero fraude. Ahora, es interesante que naturalmente se diga que se hizo ese esfuerzo, es interesante que los judíos mismos promovieran esa versión, pero lo que están señalando, aunque podríamos hablar de la imposibilidad de que eso llegase a ser hecho, podemos simple y sencillamente decir que los judíos, al señalar que la tumba estaba vacía, intentaron hacerlo a través de dar una explicación muy poco probable, que esta explicación lo único que estaba haciendo era reforzar el hecho que estaban intentando ocultar. Jesús de Nazaret no estaba en la tumba como había predicho. ¿Se dan cuenta? Esa polémica en ese momento, esa polémica judía muy temprana, presupone la tumba vacía. Cuando ellos empezaron a inventar esa historia de que los discípulos habían venido de una manera tan sigilosa, ya me imagino, nada más, solamente intenten pensarlo conmigo, a estos 11 apóstoles, bueno, 10 porque Tomás no creía y claramente, como lo hemos mencionado ya varias veces, se negó a creer en torno a la resurrección y naturalmente él evidentemente no hubiera participado en tal hecho. Los otros 10, tal vez comandados por un Pedro muy sagaz, por un Juan, hijo del trueno, ¿verdad? Y su hermano Jacobo, intentando, ¿verdad?, manifestar la resurrección del Señor y se lanzaron con toda osadía para poder recuperar el cuerpo del Señor y armar una mentira. Imagínenselos, osadamente, pero llegar hasta el huerto, llegar hasta la tumba y encontrar ahí a la guardia romana. Sí, velando a un muerto. Sí, estando ahí resguardando con la seguridad que tenían que hacerlo para evitar que nadie, no solamente los discípulos, sino ninguna otra persona accediera a esa tumba. Estaba el sello romano, que ya eso es el quebrarlo, el romperlo sin autorización, imponía una pena de muerte. Estaba la guardia romana, que ellos se jugaban la vida por el hecho de perder. Si ellos perdían, la persona que ellos estaban custodiando se les extraviaba de alguna forma, la pena para ellos era la misma muerte. Y para ellos tal vez hubiera sido seguro, o sentían que era seguro, porque quien estaban guardando era un muerto, y por lo tanto estaban cuidando aquella guardia, naturalmente estaban montando aquella tumba, pero finalmente el hecho de que hubieran llegado, el hecho de que se hubieran quedado dormidos, que también era muy penado y la pena era la muerte también, especialmente si el criminal se les iba, y que de manera tan sigilosa estos 10 hombres hubieran llegado hasta la misma tumba, hubieran roto el sello romano y hubieran movido esa piedra de 1,5 toneladas y como vemos en los escritos del Evangelio, que fue puesta lejos de la entrada de la tumba, como si hubiera sido levantada y llevada a otro sitio, hecha, más bien, como el término que utiliza en griego es, se fue lanzada y fue arrojada a otro punto. No creo que eso hubiera sido muy sigiloso y no creo que eso hubiera sido, la verdad, tan calladito como para que los soldados romanos no se hubieran dado cuenta. O sea, que toda esa historia es naturalmente extraordinaria, es la verdad sumamente espectacular y por lo tanto también poco creíble en torno a que pudieran haber estos 10 llegado a lograr tal hazaña
sin despertar a los soldados romanos. Tal vez hubiera sido más creíble que y aún poco probable, pero más creíble que los hubieran subyugado, los hubieran sometido, los hubieran amarrado y hubieran hecho lo que dicen que hicieron, pero se atrevieron a decir, se durmieron, vinieron, movieron la piedra y robaron el cuerpo. Y no nada más es mover la piedra, es meterse y sacar el cuerpo y aún salir y no despertar a esos guardias romanos. En sí la historia es difícil de aceptar, y más porque esos hombres expusieron su vida al decir ese hecho. Pero aún como dice el Evangelio de Mateo, los mismos fariseos les ofrecieron una alta suma de dinero y aún les prometieron su intervención porque sabían que esos hombres habían cometido una falta grave al punto de que les estarían persiguiendo para matarles. Ahora, sin embargo, toda esa historia nos revela una cosa: fue hecha para intentar tapar un hecho. La tumba estaba vacía. Y ese es el punto. Ese es el punto. La historia se genera para poder intentar señalar, o más bien para poder intentar dar una explicación a lo que no podían ocultar. La tumba estaba vacía. ¿Se dan cuenta? La misma historia refuerza el hecho que estamos nosotros corroborando. Esa tumba aquel día estaba vacía. No querían aceptar la explicación y el testimonio de los apóstoles e intentaron dar sus propias explicaciones. Intentaron hacerlo de la manera que ellos sabían cómo hacerlo, en este caso no solamente inventando, sino también sobornando a los de la guardia, intercediendo por ellos para que no los mataran, por lo que al escuchar el gobernador la historia que iban a montar, pues naturalmente su vida estaba en peligro y ellos simplemente intentaron guardar esos detalles para convencerles de que dijeran su versión, porque no podían decir la versión, o más bien no querían creer en la versión de las mujeres, en la versión de Pedro, de Juan, de Tomás y de los demás apóstoles, de que el Señor Jesucristo había vuelto vivo de la tumba y esa tumba estaba vacía. Esta es una evidencia histórica de la más alta calidad, ya que no proviene de los cristianos, sino de los mismos enemigos de la fe cristiana primitiva. Y en conjunto, estas 6 líneas que hemos visto hasta ahora de evidencia constituyen un poderoso caso de que la tumba que Jesús estuvo, en la cual su cuerpo estuvo, fue encontrada vacía el primer día de la semana por un grupo de sus mujeres seguidoras. Como hecho histórico, esto parece estar bien establecido. Y desde luego hay muchos historiadores que han manifestado esto. Un ejemplo está con el señor, el doctor Van Dalen. Es extremadamente difícil, dice él, oponerse a la tumba vacía por motivos históricos. Aquellos que lo niegan lo hacen sobre la base de suposiciones teológicas o filosóficas. Hace años leí el libro Evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell, y él hace un estudio muy interesante de estas cosas que estamos comentando, pero al mismo tiempo él lo hizo con el propósito de demostrar que el cristianismo es una farsa, porque él no creía en el Señor Jesucristo. Su intención era erradicar de la faz de la tierra la fe cristiana, y se metió al estudio, y al estar estudiando, indagando, se encontró con el hecho de la tumba vacía, se encontró con el hecho de que todos los elementos, la explicación más lógica era la que los apóstoles dieron. Jesús de Nazaret volvió victorioso de la tumba y él creyó en el Señor. Y cuando le compartió a uno de sus profesores lo que había encontrado, y el profesor le contestó algo así como, la evidencia es contundente, no puedo negar la evidencia, pero no puedo aceptar y cambiar y creer por mi posición filosófica. Saben, es lamentable, pero muchas personas prefieren negarse a la evidencia, cerrar sus ojos, cerrar sus oídos a lo que claramente Dios ha dejado evidente a lo largo de la historia, para poder creer en Él y para poder confiar nuestra vida en Él, pero porque simple y sencillamente no es su posición filosófica. En otras palabras, tengo prejuicios.
he enseñado cosas distintas toda la vida, no sé, cualquier otro pretexto, o la presión social, o el estatus social, o lo que haya sido. Pero lo triste es que un día esas personas que han asumido esa posición tendrán que rendirle cuenta, porque un día llegará en el cual todo ser humano nos hincaremos, doblaremos rodilla y confesaremos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Alguien también lo dijo así, todos los ateos dejarán de serlo en un momento. Sí, lamentablemente será demasiado tarde en el día en el cual partan de este mundo para irle a rendir cuentas al Dios eterno, a nuestro Dios eterno. Entonces, es tremendo. Estas evidencias son sencillas, pero son obvias. Lo triste está en que muchas veces las pasamos de largo y no nos damos cuenta que ellas mismas nos dejan en claro el hecho de que Jesús volvió vivo de la muerte y al tercer día, como predijo. Toda esta elemento, todos estos pensamientos, toda esta estrategia que los fariseos realizaron era para intentar explicar que la tumba estaba vacía con una mentira, arriesgando la vida de estos soldados y naturalmente intentando negar la realidad de la resurrección. Ahora, ¿cómo explicamos entonces la tumba vacía? Ahora, si este es el caso, esto nos lleva a nuestro segundo punto principal: explicar la tumba vacía. A lo largo de la historia, aquellos que negaron la resurrección de Jesús han sido obligados a proponer una explicación alternativa convincente. De hecho, se han encontrado solo 4. La hipótesis de la conspiración. De acuerdo con esta explicación, los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y mintieron sobre sus apariciones después de su muerte, fingiendo así la resurrección. Esta fue, como vimos, la primera contraexplicación para la tumba vacía, lo que acabamos de mencionar, y fue revivida por los deístas durante el siglo XVIII. Hoy, en nuestro tiempo, está surgiendo una nueva explicación que ha sido completamente abandonada por la erudición moderna inclusive. Hoy nos encontramos con que ¿cómo se evalúan ahora estos elementos? Déjenme leérselos porque si no me pierdo un poquito aquí. Veamos cómo le va a esta teoría cuando se evalúa según los criterios de McCulloch para justificar las hipótesis históricas. McCulloch, dice: la hipótesis, junto con otras declaraciones verdaderas, debe implicar declaraciones adicionales que describan datos presentes y observables. Prácticamente cualquier explicación ofrecida para la resurrección cumplirá este primer criterio, ya que tales explicaciones se ofrecen para dar cuenta del testimonio del Nuevo Testamento de la resurrección de Jesús y por lo tanto implicarán que la evidencia literaria contenida en el Nuevo Testamento existirá como resultado de los eventos descritos en la hipótesis propuesta. En la hipótesis de la conspiración, o sea, que los discípulos fueron y robaron el cuerpo, los relatos de los evangelios son simples invenciones deliberadas. La hipótesis debe también, en segundo lugar, tener mayor alcance explicativo que las hipótesis rivales. Las hipótesis de la conspiración parece abarcar todo el alcance de la evidencia, ya que ofrece explicaciones de la tumba vacía, las apariciones después de la muerte y el origen de la supuesta creencia de los discípulos de la resurrección de Jesús. En tercer lugar, la hipótesis debe tener mayor poder explicativo que las hipótesis rivales. Aquí comienzan a surgir dudas sobre la hipótesis de la conspiración. Tome la tumba vacía, por ejemplo. Si los discípulos robaron el cadáver de Jesús, sería completamente tonto fabricar una historia de mujeres que encuentran que la tumba está vacía. ¿Cómo iban a inventar esa historia si ellos robaron el cuerpo y luego darle a las mujeres que digan que resucitó, cuando el testimonio de una mujer en aquel tiempo era para nada tomado en cuenta y nada creíble si esto hubiera sido así, si ellos hubieran armado esta historia intentando complementarla con el testimonio de las mujeres? Tal historia no sería el tipo de cuento que los hombres judíos inventarían. Además, las citas de las Escrituras
la evidencia de la profecía cumplida. ¿Por qué no se describe a Jesús como saliendo de la tumba, como en falsificaciones posteriores como el Evangelio de Pedro? Tampoco se explica bien la polémica con los judíos no creyentes. ¿Por qué la guardia de Mateo, que Mateo ya describe, no está en la tradición pre el Evangelio de Marcos? Incluso en la historia de Mateo, la guardia se fijó tarde. El cuerpo ya podría haber sido robado antes de que la guardia llegara el sábado por la mañana. Para una coartada a prueba de fallas contra el robo del cuerpo, ver una vez más el Evangelio de Pedro, donde el guardia, identificado explícitamente como romano, se establece inmediatamente después del entierro del cadáver. En cuanto a las narrativas de aparición, surgen problemas. Un fabricante probablemente describiría las apariencias en términos de teofanías del Antiguo Testamento y descripciones de la resurrección escatológica. Pero entonces Jesús debería aparecer a los discípulos en deslumbrante gloria. ¿Y por qué no una descripción de la resurrección en sí? ¿Por qué no hay apariciones a Caifás o a los villanos en el Sanedrín como predijo Jesús? Entonces podrían ser calificadas como verdaderos mentirosos por negar que Jesús se les apareció. Pero el poder explicativo de la hipótesis de la conspiración es indudablemente más débil cuando se trata del origen de la creencia de los discípulos en la resurrección. Porque la hipótesis es realmente una negación de ese hecho. Busca explicar la manera o la mera apariencia de la creencia de los discípulos. Pero como los críticos desde Strauss hasta han reconocido universalmente, uno no puede negar de manera plausible que los primeros discípulos al menos creyeron sinceramente que Jesús había resucitado de los muertos. Una convicción en la que se habían jugado la vida, como Pali enfatizó tan elocuentemente en sus tratados. La transformación en la vida de los discípulos no se explica de manera creíble por la hipótesis de la conspiración. Esta deficiencia solo ha sido suficiente en la mente de la mayoría de los estudiosos para hundir esa antigua hipótesis. ¿Se dan cuenta? Si esa hipótesis de que los discípulos fueron y robaron el Señor Jesucristo, su cuerpo, de la tumba y por lo tanto la dejaron vacía así, simple y sencillamente esa hipótesis no puede explicar la transformación de la vida de los apóstoles. Esos hombres estaban sumidos en la desesperanza. Esos hombres estaban también en la expectativa de su propia muerte, porque sabían que irían por ellos, que los buscarían para matarles. Esos hombres no creían en la resurrección. Y sin embargo, los vemos ahí yendo a buscar el cuerpo del Señor para sacarlo y después armar una mentira por la cual murieron más tarde. Esa transformación de vida de esos 10 apóstoles, de esos 11 apóstoles, y más adelante que se les une Saulo de Tarso convirtiéndose en Pablo el apóstol, simple y sencillamente de ninguna forma es creíble. Por lo tanto, nos damos cuenta que no podemos explicar que la tumba estaba vacía por esa conspiración supuesta de los apóstoles para ir a robar el cuerpo del Señor. Hay muchos más elementos que nos impiden creerlo. No solamente es el hecho de su actitud y luego su posterior transformación cuando anunciaron la resurrección, sino es la imposibilidad por su propia actitud de enfrentar a una guardia romana y poder hacerlo de tal manera que no se dieran cuenta que fueron a robar el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que simple y sencillamente podemos eliminar esa polémica o esa hipótesis como una explicación en torno a la resurrección del Señor Jesucristo. Esos criterios, la mejor explicación. Hay varias hipótesis y aquí surge esa que nos dan los fariseos. Los fariseos intentaron así explicarlo. La pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? Ellos eran enemigos del Señor, claro está, y su intento simplemente refuerza el hecho de que esa tumba estaba vacía. Pero hay otros elementos, ya lo he mencionado, el elemento de la transformación de aquellos apóstoles. En el Evangelio de Juan, capítulo 20,
nos encontramos también una vez más narrada esta historia desde la perspectiva de Juan el apóstol, y naturalmente nos da otros detalles para poder ver cómo viene surgiendo la transformación entre ellos. Dice la Escritura que cuando vinieron las mujeres, en el primer día de la semana, capítulo 20, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, directamente fue al líder de los apóstoles, aquel al que amaba Jesús, el otro discípulo, pues Juan el apóstol, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto era lo que creía María Magdalena en ese instante. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Quería subrayar sobre todo esto. Ellos no habían entendido las promesas de las Escrituras. Ellos no creían en la resurrección todavía, y por eso fueron a verificar la historia. En este momento el cuerpo no sabían dónde estaba, pero cuando ven los lienzos, cuando ven el sudario, cuando ven esa preparación mortuaria en su lugar, era evidente una cosa: el cuerpo no estaba, pero estaban los elementos con los cuales habían preparado el cuerpo del Señor: José de Arimatea y Nicodemo. Y se daban cuenta y entendieron inmediatamente, no era que el cuerpo lo habían llevado alguien, sino que el cuerpo no estaba ahí porque el Señor había resucitado. Y esto lo subraya Juan porque sencillamente, como dice el versículo 9, no habían entendido aún las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces, esto complementa naturalmente esta evidencia en torno a la polémica que surge de la historia que inventan los fariseos y de la manera que sobornan a los guardias romanos para que dijeran su versión, para intentar dar una explicación de un hecho. La tumba estaba vacía. En ese instante, cuando se enteran que la tumba estaba vacía, ellos se enteran también Pedro y Juan, pero antes de ese momento ni Pedro ni Juan entendían y creían en la resurrección todavía, porque no habían llegado a comprender esta realidad. No podemos decir, por lo tanto, que ellos conspiraron para ir a robarse el cuerpo, porque hasta ese momento no lo entendían, no lo buscaban, no lo procuraban, ni lo proclamaban. Fue hasta después de verificar que la tumba estaba vacía. Cuando ellos fueron a verificarlo, entonces creyeron. No fue antes. No fue en consecuencia a lo que los fariseos hubieran hecho. Más bien la consecuencia fue que fueron a verificar el testimonio de las mujeres de que la tumba estaba vacía, y entonces ellos creyeron porque ni aún ellos creían. Entonces, esa polémica simple y sencillamente no puede explicar claramente el origen de que la tumba estaba vacía, sino que, y aún los apóstoles no podían explicárselo más que al entender más tarde y recordar las promesas que el Señor Jesucristo había dejado de que Él volvería triunfante de la muerte al tercer día. Y concretamente es algo también que tenemos que subrayar, porque los judíos recordaban, los fariseos recordaban que Cristo había anticipado no solamente que moriría, sino que resucitaría al tercer día. En ese caso coincidiría con el primer día de la semana. Y por eso insistieron en que al menos estuviera hasta ese día la guardia romana vigilando aquella tumba para poder evitar que eso aconteciese, porque ellos ya anticipaban, los discípulos podrían haber llegado
a robar el cuerpo y haber entonces después predicado una resurrección que realmente no hubiera ocurrido. Pero otra vez, esa transformación de los apóstoles, ese no creer a creer y ese temor a valor, ahora a proclamar valientemente la resurrección, nos muestra y no nos deja más que concluir en un hecho: la tumba estaba vacía porque Jesús volvió a la vida aquel tercer día, aquel primer día de la semana, después de 3 días de estar muerto, volvió vivo, victorioso de entre los muertos, para dar fe a aquellos que creemos en Él, aquellos que decidimos confiar nuestra vida en Él, porque así como Él vive, nos ha prometido que nos quiere dar la esperanza de la vida eterna. Y cuando habla de esperanza, no estamos hablando de posibilidad, estamos hablando de la fe cierta del Hijo de Dios, que abraza la promesa del Señor Jesucristo de que como Él vive, así también nosotros viviremos con Él. Así que animémonos una vez más, les insisto, animemos con estas evidencias. Yo sé que he citado cosas que alguien más ha dicho en esta tarde y que puedes tú después repasarlo en el video. El señor McCallaghan, me está fallando el inglés ahora sí, es quien nos ha hablado de la mejor explicación en torno a las hipótesis que han surgido de por qué la tumba estaba vacía. Los fariseos dieron su versión, los apóstoles dieron su testimonio. Y déjame decirte la diferencia en ese sentido. El término testimonio, en este caso testigo, que se utiliza y se aplica a los apóstoles, es el término mártires, personas que murieron por defender esta realidad. Los judíos no murieron por defender su versión de las cosas. Los apóstoles murieron por defender el testimonio que estaban dando, que Jesús volvió a la vida como lo había prometido. Y lo prometió y lo confirmó y envió a sus discípulos a dar testimonio de ello, para que tú y yo pudiéramos hoy depositar nuestra confianza en Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, lo hizo para pagar una deuda, nuestra deuda, la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Se saldó en la cruz, pagó por nuestros pecados, pero la aplicación de ese cheque en blanco para que se ponga a tu nombre requiere que confiemos que no solamente murió por nosotros en la cruz, sino que Dios le levantó victorioso de la tumba al tercer día para demostrarnos que es capaz de ofrecernos, de cumplir, darnos lo que nos prometió, el perdón y la salvación en su sangre, que fue para limpiarnos de nuestra maldad y darnos perdón y salvación en Él. Él es quien dijo ser. Él es el Dios eterno que vino y se hizo hombre para poder ofrendarse a sí mismo, ofrenda y sacrificio por nuestros pecados, y que declaró con su resurrección que su obra fue consumada, hecha y aceptada, y que ahora es capaz de darnos el perdón que prometió. Y yo quiero animarte a que tú le confíes tu vida, a que tú arrepentido llegues a Él, a que sepas que Él está esperando. Simple y sencillamente que tú y yo, arrepentidos, le confiemos nuestro destino eterno a aquel que murió por nosotros, Jesús de Nazaret. Y Él está vivo, Él está escuchando, Él está esperando que tú y yo podamos clamar a Él para que Él nos dé lo que nos prometió, perdón y salvación. Una evidencia más en torno a la resurrección. Hay más elementos, pero no quiero abundar más en información. Quiero dejarlo aquí para que tú y yo podamos tener tiempo de meditarlo. La polémica temprana de los judíos en torno a la tumba vacía, la explicación de la tumba vacía que ellos dieron, presupone justamente ese hecho, que la tumba estaba vacía y que ellos intentaron explicarlo con una mentira, pero que nos damos cuenta de que hay muchos elementos que lo hacen muy poco probable, y que la respuesta de los apóstoles, el testimonio de los apóstoles, hace más creíble la resurrección que la versión de los judíos. El Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Les esperamos, Dios mediante, el próximo domingo para poder estar repasando estas evidencias de la resurrección.